habíamos determinado toda la ecuación de pérdidas en función de la velocidad V3, ¿no? Que es lo que habíamos diseñado, o que habíamos elegido a 5 metros por segundo. Y teniendo esto, hemos calculado, bueno, las pérdidas y la potencia del sistema. Bueno, sí, efectivamente hemos concluido el ejemplo. Creo que lo concluimos al límite de la hora. Entonces, simplemente para recordar, entonces, la potencia de bomba es la potencia del motor eléctrico, ¿no? Bueno, habíamos determinado tanto la potencia. Ya sé que estábamos haciendo. En la anterior clase estuvimos haciendo bombas, ¿verdad? Teníamos que ver un último detallito de las ecuaciones de bombas. Bien, sí, es cierto, este lo habíamos concluido entonces, este ejemplo. Lo que nos quedaba pendiente era un poco ver el tema de las bombas. Voy a aprovechar de mostrarles uno acá. Bueno, voy a comentarles algunas cosas. Dentro de la misma carpeta de auxiliatura y todo esto, donde tienen ustedes el texto guía y otros ejemplos resueltos, he actualizado los textos guía, ¿no? Entonces ya es una revisión un poco más completa, que ya incluye toda la teoría completa en realidad. Entonces yo creo que si le dan una lectura, ya está prácticamente de forma oficial esto como el texto de descripción. Entonces ya pueden revisarlo esto, salvo algunas correcciones que voy a seguir haciendo. Esto ya está prácticamente su texto de teoría del que pueden estudiar. Y tienen acá también ejemplos resueltos, ¿no? Todos los que he estado poniendo, bueno, lo tienen en forma de un texto acá. Entonces, cualquier capítulo, cualquier temita teórico que puedan tener dudas, también pueden revisarlo desde acá o desde las diapositivas del docente. Este va a ser luego desde el siguiente semestre, y creo que este será el texto de apoyo para la materia, ¿no? El texto guía para mecánica de fluidos. Simplemente comentarles eso. Aparte, dentro de estas carpetas había dejado en tablas y anexos. Acá van a encontrar bueno, todo lo que son las anexos, tablas, y al final de este documento hay un formulario. Entonces, yo creo que ya les puede servir esto. Bueno, acá van a tener tablas que les van a servir más que todo para el segundo parcial, para el tema de tuberías, pérdidas mayores y menores en tuberías. Y tienen acá una especie de formulario resumen donde tienen ya más que todas las fórmulas que hemos estado utilizando para la hidrostática, para la hidrodinámica y esta de la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, para poder recordarlo tienen acá este documento. Y creo que les puedo aconsejar que lo impriman, ¿no? Así lo tienen a la mano también en el momento de dar su examen. Esto les va a ayudar. Bien, bueno, voy a aprovechar también este mismo documento para terminar de hablar de las bombas, que estuvimos justamente viendo eso, ¿no? Y habíamos llegado prácticamente hasta el final de esto de las bombas, pero creo que lo importante acá son entender, bueno, los parámetros y sobre todo las curvas de una bomba, ¿no? Este tipo de curvas. Entonces habíamos dicho que cuando nos referimos a potencia del motor, bueno, potencia de una bomba, la potencia hidráulica es la energía que se agrega al fluido, ¿no? Entonces, en este caso, representado aquí por el valor de power, estos 49.6 HP, por ejemplo, en esta bomba, ¿no? Y en cambio, la potencia eléctrica, es decir, la potencia que necesita todo el sistema, todo el conjunto de bombeo para funcionar, sería la potencia en el motor, 75 HP. Y el rendimiento de la bomba es básicamente la conversión entre la energía de entrada, esta potencia eléctrica, en todo caso, 75 HP, hacia lo que realmente se agrega al fluido, que son casi 50 HP. Entonces el rendimiento sería, bueno, el cociente de estos dos valores, ¿no? Un valor menor a 1. Y el valor que calculamos con peso específico por altura de bomba por caudal, bueno, es esta potencia hidráulica, ¿no? Es este valor sería el que calculamos. Bien, entonces, bueno, acá cuando hemos escrito justamente esta ecuación, esto de acá es esta potencia hidráulica, entonces equivaldría más o menos a esos 50 HP, y dividido entre un rendimiento, esto me va a dar otra potencia,
Y esta potencia equivaldría a una... esta sería la potencia eléctrica en todo caso, ¿no? La potencia necesaria en la red para hacer funcionar todo el sistema de bombeo. Y este término, bueno, este es el que equivale a la... Este sería el término de potencia hidráulica, ¿no? La que realmente llega al fluido en forma de presión y caudal. Bien, entonces, bueno, con ese detallito, sabemos que el rendimiento de la bomba es la conversión entre esos dos tipos de energía. Estamos hablando un poco de esto, ¿no? Entonces habíamos dicho que... voy a hacerlo así. Tenemos, bueno, en realidad tenemos dos ejes, ¿no? El eje de... Bueno, este eje de caudal, tenemos este eje que representa presión, pero en realidad está escrito esto en forma de cabeza, está escrito en forma de presión sobre gamma, ¿no? Lo que le llaman la cabeza o el head. De hecho, hay varias curvas acá, pero hay que distinguir cuál diámetro es el que nos corresponde. En este caso, en concreto, en esta curva, bueno, como ustedes ven, la marca del punto de operación corresponde a esta curva. Entonces, la curva acá que está siendo oficial, bueno, es esta, ¿no? Se está utilizando esta curva de presión caudal para una bomba. O sea, mayor caudal, bueno, menor presión, menor cabeza. Y el punto en concreto en el que está funcionando, es decir, esta marca que tenemos acá es, bueno, este caudal y esta presión, ¿no? Esos dos valores, caudal y cabeza. Si tenemos otro impulsor, bueno, si tendríamos otro tamaño de impulsor, bueno, iríamos por otra curva, ¿no? En este caso corresponde la curva a este diámetro de impulsor. Luego, estas curvas elípticas son curvas de rendimiento de la bomba. Ese es el valor de rendimiento total. Y el rendimiento máximo se encuentra en el centro de esas curvas elípticas. Entonces acá 89.4, ¿no? El rendimiento máximo. Y a medida que nos alejamos de este punto, que es el punto de máxima eficiencia, o que también se le conoce como Best Efficiency Point, el rendimiento cada vez es menor a medida que nos alejamos. Entonces, en este punto en concreto, bueno, el rendimiento será entre el 70 y el 75%, ¿no? Luego habíamos visto, bueno, estas líneas que son líneas de potencia constante. Entonces, a 40 HP, bueno, se puede conseguir, bueno, esta combinación de caudal-presión o esta otra combinación de caudal-presión que requieran 40 HP para poder llegar a esas características. Luego, bueno, habíamos visto también que mientras nos vamos a este lado, es decir, hacia más caudal y más presión, de hecho vamos a necesitar más potencia, ¿no? Más potencia hidráulica. Y luego está la curva de NPCH. Esta curva de NPCH, simplemente hay que entender para qué nos sirve. El NPCH nos sirve para evitar un problema de cavitación. La cavitación, bueno, no es nada más que la generación de una zona de presión tan baja. Puede haber en la bomba, normalmente es acá en la entrada de la bomba, donde se genera una presión tan baja que podría el fluido, bueno, generar vapor, o el agua puede convertirse en vapor de agua en ese punto. Y si la presión es suficientemente baja acá, esas burbujas, bueno, van a entrar a la bomba y nuevamente cuando se incrementa la presión, las burbujas desaparecen, pero desaparecen con un fenómeno bastante destructivo. Entonces implosionan las burbujas, se crean jets de agua, microjets, básicamente, que son como disparos de pequeñas balinas de agua dentro de los elementos. Entonces eso luego va destruyendo el sistema de tuberías o la misma bomba. Entonces, en realidad, eso es un problema que se tiene que evitar y la solución está en este punto, es evitar que este punto tenga muy baja presión. Entonces, para eso, bueno, lo que se utiliza es este valor de NPCH. ¿Qué es el NPCH? Es prácticamente como una cabeza el NPCH. Ver.
No sé si lo he puesto acá. No, creo que no. Entonces hay una condición de diseño. Bueno, voy a escribirlo acá. Hay una condición de diseño que es la siguiente. NPCH. Hay dos NPCHs. Hay uno que es un NPCH requerido, es decir, cuánta cabeza de presión es básicamente las unidades de esta unidad, las unidades de esta ecuación son como, como cabeza en realidad. Bueno, tiene esas unidades, son distancia, son unidades de metros. Y existe el término R que es el requerido. Y luego tenemos otro NPCH. A. Bueno, este es por el inglés, viene a ser disponible. NPCH disponible. Entonces, como yo les mostraba, como veíamos en el sistema, en este sistema, ya, a ver, lo que queremos es que justamente en este punto, en palabras sencillas, es que la presión en ese punto sea mayor a la presión de vaporización, a la presión de vapor del agua, ¿no? Para evitar que se vaporice. Entonces, la presión que tenemos que tener en este punto tendría que ser siempre mayor a esa presión de vapor para evitar que se forme vapor en ese suelo. Y en este caso, bueno, lo voy a tratar de distinguir mejor. Sí, mejor lo vamos a distinguir. La presión disponible en este punto, la presión que se puede crear en este punto es el valor de NPCHA. Entonces esto está, lo voy a cambiar los colores. Lo voy a cambiar acá estos colores. Lo que significa es que lo que deseo es que la presión disponible bueno, venga a ser siempre mayor a la presión de vapor. Entonces, de cierta manera, el NPCH adquirido representa a la presión disponible por el sistema en este punto. Entonces, esto es representado por ese coeficiente NPCH adquirido, y lo que deseamos es que sea mayor al valor de la presión a la cual en realidad se estaría vaporizando el agua. Y eso el fabricante suele hacer pruebas para determinar con su bomba, bueno, a qué condición de presión se genera vaporización, ¿no? Entonces, acá esto sería el PCH requerido. Esta es la condición de diseño. Matemáticamente, verificando los coeficientes, se verifica de esta forma que no exista cavitación. Este es el diseño para evitar cavitación. Y el real fenómeno que se está evitando es eso, ¿no? Que se formen burbujas de vapor, haciendo que la presión del sistema, en este punto en concreto, en los puntos críticos de la bomba, sea mayor a la presión de vapor del fluido. Para evitar, entonces, cavitación. Ustedes lo pueden investigar un poco mejor de qué consiste exactamente la cavitación, pero es un fenómeno de, en resumen sería eso, ¿no? Se genera vapor en esta zona, el vapor va a circular hasta este punto, o hasta un punto un poco más adentro de la bomba, donde la presión vuelve a incrementar, y bastante. Entonces las burbujas desaparecen, pero en el proceso de desaparición, en realidad es un proceso no es un proceso de explosión de las burbujas, pero es un proceso de implosión de las burbujas. Y bueno, al final eso genera igual grandes cantidades de energía que se liberan en en áreas bastante pequeñas, y eso es casi como que se va disparando con jets de agua a las superficies de las paredes metálicas. Y la erosión es, bueno, bastante rápida. Entonces se puede, la misma bomba o los sistemas de tuberías que vienen cercanos pueden irse desgastando y degradando con el tiempo, ¿no? Pero en algo de 6 meses se podría terminar de carcomer un impulsor, por ejemplo. Entonces, es algo que se quiere evitar, ¿no? Ok. Bien, pues bueno, eso simplemente como complemento teórico. Bueno, vamos a ver ahora
Otros ejemplos, tengo acá algunos exámenes pasados, primeros parciales. Que son, bueno, ejercicios que han estado ya en exámenes de semestres pasados. Podemos hacer este o uno similar, de hecho. Quisiera, de hecho, que hagamos alguno de dinámica de fluidos. Si se dan cuenta, los sistemas de bombeo son parecidos, ¿no? A los que ya hemos estado viendo. En este caso, simplemente que era un sistema con 3 tanques. Entonces había que hacer unos cálculos intermedios. Pero primero, inicialmente, quisiera que veamos, hagamos algún ejemplo de este tipo, de cantidad de movimiento. Entonces, calcular fuerzas hidrodinámicas, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo. Este también lo tienen ya resuelto, por si acaso, en el texto de ejercicios. Ese ejemplo es el ejemplo 5.3, o creo que es ahora 6.3, el nombre del ejemplo. Entonces, para los que quieran ver dónde está este ejemplo, escritura, acá entre los archivos PDF, los ejemplos resueltos, correspondería a la cantidad de movimiento, y tienen este ejemplo. Bueno, es este mismo, ¿no? Ese es el que está. Entonces lo vamos a resolver. Bien, entonces tenemos esto. Nos dicen el casquete semisférico. Entonces esta pieza es un casquete semisférico. De radio R, ¿no? Entonces es una mitad de esfera, básicamente, lo que tienen acá. Simplemente visto en una vista de sección. Bueno, acá tal vez correspondería a dibujar un eje de revolución, ¿no? Este casquete se mueve con velocidad constante U y es impactado por un chorro de diámetro D mayúsculo. Entonces, bueno, el que tienen acá, ¿no? Es este que está representando. Y con una velocidad incidente, bueno, V, ¿no? Por otro lado, hay un inyector situado por delante, ¿no? Sería este de acá. Y ese dispara un chorro a una velocidad de D1, ¿no? Entonces, la velocidad de este chorro... No, perdón, esto es V1. Estamos. Velocidad V1 de incidente, por un orificio de diámetro D minúsculo. Entonces, en todo caso, este diámetro del orificio, bueno, ese es el diámetro D minúsculo, que está acá representado, bueno, según este orificio. Y nos piden determinar la potencia desarrollada por el movimiento. Entonces, tenemos un sistema en el que el ala B, que es este casquete semisférico, entonces, sobre esa superficie está desviándose el chorro de agua. Ese ala B está en movimiento, ¿no? Entonces, esto es un problema de... Bueno, corresponde a esta categoría de problemas de ala B móvil, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer con los álabes móviles es, bueno, relativizar el movimiento y hacer que el ala B quede relativamente en reposo, ¿no? Un sistema de referencia donde va a quedar en reposo. Entonces, ese es nuestro primer paso. Bueno, para hacer esto más sencillo, de hecho acá, justamente tengo el sistema convertido a forma relativa. ¿Qué es lo que hacíamos para convertir el sistema en forma relativa? Agregamos, ¿verdad?, una velocidad opuesta a la velocidad de movimiento, entonces una velocidad U en esta dirección, y dependiendo del sistema de referencia, bueno, que puedo elegir yo dirección X positiva para este lado y dirección Y, por ejemplo, para este lado, voy a hacer la suma vectorial de todos los componentes con esta nueva velocidad. Entonces, a la entrada también voy a agregar esa velocidad 1 en ese sentido. Y a este chorro que va a ingresar por este lado, también voy a agregar esa velocidad U. Entonces, al final, bueno, serían todas las velocidades.
voy a hacer la suma vectorial de todas estas velocidades, tanto en el chorro incidente, en el chorro que viene por detrás y en el objeto, en el álave en sí. Entonces esto va a dar 0 al sumarlos. Esto va a dar, según el sistema de referencia, va a dar V menos U, ¿verdad? Que es este que tengo acá. Y este chorro, bueno, va a sumarse, ¿no? Va a dar V1 más U, ¿no? Es lo que tengo escrito acá. Entonces, y esta ahora sería esta velocidad 0, ¿no? Habríamos logrado detener el objeto. Una vez haciendo esa modificación a las velocidades de todos los elementos, de todos los chorros, recién podemos empezar a buscar encontrar la salida, la velocidad de salida, ¿no? Bien, bueno, en principio hay una condición que se establece para los álaves, es que las velocidades de entrada, es decir, esta, tengo acá, va a ser la misma que la velocidad de salida. ¿No? Normalmente debería ser igual. Acá en este caso, bueno, hay otro elemento que está incorporando más caudal, por este lado. Por lo tanto, esa regla de que el caudal de salida sea el mismo, en realidad no se va a cumplir. La velocidad de salida sea la misma, no se va a cumplir directamente. Si lo que se va a cumplir es que, el caudal que ingresa por este lado, más el caudal que ingresa por este lado, sería el caudal que va a salir por el borde del casquete semisférico. Entonces acá tenemos que entender cuál sería la forma geométrica en el espacio de este dibujo. Voy a agarrar esto. Sí, una pregunta, perdón. Sí. Sabemos que sabemos que la velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de entrada, ¿verdad? Sí. Pero aquí vamos a tener, por decirlo así, tendremos dos velocidades de entrada, una que es la que está a la izquierda y la otra que es la de la derecha. Tendríamos que hacer una suma vectorial entre esas dos para saber cuál vendría a ser la velocidad de salida. Ya. Sí, está bien tu pregunta. De hecho, claro, por ejemplo, nos da esa duda, ¿no? La condición de A a la B, ustedes saben qué es eso, ¿no? La velocidad de entrada, la velocidad de ingreso, bueno, en valor absoluto, por ejemplo, y ya no, sin considerar la componente vectorial, tendría que ser igual al módulo de la velocidad en la salida, ¿no? Eso sería básicamente la condición de A a la B. Ahora bien, en este sistema vamos a considerar este otro caso, la conservación de caudales. Entonces vamos a considerar la continuidad. Porque también es algo que podría cumplirse, ¿no? Entonces tenemos una primera condición, que es la condición de A a la B, y una segunda, que sería la condición de continuidad. Entonces, en este caso, bueno, sería todos los caudales de entrada, la sumatoria de los caudales que ingresan, por ejemplo, debería ser igual a la sumatoria a todos los caudales que van saliendo, ¿no? Acá, ingreso sería, bueno, este caudal que tengo por acá, este otro sería un caudal de ingreso también, y bueno, el que sale por acá sería un caudal de salida. Y eso debería ser igual. Y bien, acá entonces hay justo en concreto este ejemplo, tiene este problema. Aquí nos dan este espesor. Bueno, si lo vamos a ver en el enunciado, tenemos ese espesor que hay acá. Está determinado, bueno, nos dicen, nos dan este valor. Y además hay una cosa, si esto es bueno, nos vamos a imaginar entonces que esto es un chorro cilíndrico, ¿ok? Entonces es un chorro con un diámetro D. Y esto es un casquete semisférico. Pregunta, ¿qué forma tendría la salida? Entonces, ustedes imagínense que ustedes están impactando con una manguera, que sería lo que tienen acá, están impactando a una mitad de esfera, ¿no? ¿Auxi saldría una especie de cilindro? Sí, exacto. Voy a tratar de dibujar un poco en el espacio lo que está pasando. Acá el problema es eso, ¿no? El chorro incidente tiene, voy a tratar de dibujar un poquito más en el espacio, entonces, esta forma, ¿no? Entonces un chorro cilíndrico, esa es la forma del chorro de ingreso. Y el objeto con el que está chocando básicamente es una campana esférica, es algo así, ¿no? Entonces, la salida, ¿a qué forma tendría? ¿No? Si esto va a impactar y va a terminar
saliendo. La salida en realidad tendría, voy a dibujarlo bien, tendría esta forma, ¿no? Un anillo ahí. Sería ese anillo, como este anillo, y bueno, esto va saliendo, ¿no? De esa forma. Entonces, oh. En realidad la velocidad de salida, bueno, va por todo el contorno, ¿no? Entonces, ¿se entiende eso? Entonces, estoy impactando con un chorro cilíndrico a un casquete semiesférico y la salida tendría que ser una especie de anillo, ¿no? Circular, que tenga esta sección transversal. Entonces, transversalmente, viéndolo perpendicular, este sería el área por el que está saliendo, ¿no? Y el espesor E que nos muestran acá, bueno, es este espesor que tengo aquí. Ese sería el espesor y ese sería el área por el cual está saliendo el flujo. Entonces aquí, bueno, creo que la dificultad, una de las mayores dificultades de este ejemplo era entender la forma geométrica. Entonces en realidad esto corresponde a un anillo, el espacio esto correspondería a ese anillo, ¿no? Ahí está, ahí se visualiza tal vez un poco mejor. Y ese es el área por el cual está un poco dándole profundidad. Más o menos sería esa el área que estoy representando acá o que se visualiza acá, ¿no? Y la velocidad, bueno, va a salir, todas las partículas van a salir con una cierta velocidad. Ahora, sí, en este ejemplo en concreto, vamos a cumplir ambas condiciones. Vamos a buscar cumplir ambas condiciones. Aquí, en todo caso, no hay una velocidad de ingreso. ¿Cuál sería la velocidad de ingreso? ¿Sería esta o sería esta? Pues para cumplir esta condición, por ejemplo. ¿Cuál sería la velocidad de ingreso? V menos V1. Bueno, sí, acá queda una duda, ¿no? O sea, en realidad no es que no se puede aplicar en concreto. Si el álava estuviera cerrado, es decir, si no hubiera chorro por atrás y esto fuera cerrado, esa sería la velocidad de ingreso y la salida sería la misma, ¿no? Pero dado que ahora tenemos un pequeño orificio por atrás y también está ingresando un chorro por este lado, en realidad no podríamos cumplir esta condición de forma directa, porque esto se cumple, bueno, más que todo cuando hay una entrada y una salida. O más que todo cuando hay una sola entrada. Incluso cuando hay varias salidas se puede cumplir, ¿no? Esto se puede cumplir cuando hay una entrada e incluso múltiples salidas, pero en nuestro caso en concreto tenemos dos entradas y una salida. Entonces no vamos a poder aplicar de forma directa esta condición de A a la B. Lo que vamos a hacer nosotros es directamente cumplir con la ecuación de continuidad y bueno, esto vamos a tomar una velocidad que no va a ser ni la velocidad de ingreso, ni esta otra. Vamos a directamente definir una velocidad de salida basándonos en la ecuación de continuidad. Entonces, bueno, eso es porque, bueno, no tenemos una sola velocidad de entrada, ¿no? Entonces, esta condición de la vez se cumple en esas circunstancias, donde tendríamos, claramente sepamos cuál es la velocidad de entrada. Y como en este caso, bueno, tenemos dos, lo que vamos a hacer cumplir es una ecuación de conservación de caudales, ¿ok? Entonces, esta va a ser la que vamos a cumplir, y esta en realidad no estaríamos pudiendo cumplir esta condición en este caso, ¿no? En concreto. Por lo tanto, vamos a emplear nuestra resolución de velocidades y esto empleando la ecuación de continuidad. Bien, entonces, si se entiende un poco esa forma geométrica, acá voy a hacer lo siguiente. Entonces, velocidad de ingreso y esta velocidad de salida. ¿Cómo lo calculamos? Con conservación de caudal. Entonces, no, esto es mejor si lo mando a otras páginas porque luego no lo encuentro. Voy a mandar acá. Entonces, este es mi sistema relativo, ¿no? Este ya es el sistema relativizado. Calculemos el caudal, los caudales entonces de entrada. Este caudal vamos a llamarlo Q1', por ejemplo. A este lo vamos a llamar, no, bueno, este es Q1'. Entonces lo vamos a llamar a este Q sub 0
y este entonces Q1'. Son dos caudales de entrada, ¿no? Y bueno, acá vamos a tener, por este lado, sobre ese anillo va a salir, vamos a tener un caudal de salida, Q' de salida. En este caso, el caudal de entrada relativo, estos serían los caudales relativos, Q sub 0 tendría que ser la velocidad por el área, ¿no? Entonces va a ser V menos U por el área, y el área, bueno, es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la primera velocidad de entrada. La segunda velocidad de entrada, Q1', tendría que ser esta, ¿no? V1 más U por el área, ¿no? El área de este chorro, si se acuerdan de qué tamaño era el orificio. Esto era de un diámetro D minúscula. Entonces con eso tenemos este otro caudal de entrada, ¿no? Y finalmente, entonces el caudal de salida es la suma de estos dos elementos. Entonces es la entrada más esta entrada más esta otra entrada, ¿no? No sé si se puede factorizar algo, creo que sí. Pi sobre 4. Bueno, esto daría entonces d cuadrado por v menos u más este otro término, d cuadrado por v1 más u, ¿no? Bien, esto solamente es una expresión. Entonces ya logro escribir la ecuación o la función del caudal de salida. Para encontrar la velocidad relativa, todo esto son los caudales relativos. Calculemos ahora la velocidad de salida. Bueno, incluso la velocidad de salida lo vamos a calcular como el caudal de salida sobre el área de salida, ¿no? Entonces esta va a ser la forma que lo vamos a calcular. El caudal de salida sobre el área de salida, esa va a ser la velocidad de salida. Entonces para eso necesitamos calcular el área de salida, ¿no? Esa área, y por eso hemos hecho ese análisis. Sabemos ahora cuál es el área de salida. Voy a más bien hacerlo de esta forma. Voy a primero calcular el área de salida y luego vamos a calcular esa. Entonces aquí vamos a poner el área de salida, bueno, y este va a ser, debería ser en todo caso el radio del casquete. Voy a recordarles que este radio era el radio del casquete, bueno, radio R. Entonces el área de salida debería ser en 2πr en todo el perímetro por el espesor, ¿no? de esta capa. Entonces eso era el espesor E que está representado ahí. Entonces tengo el área de salida y entonces con esto puedo encontrar finalmente, puedo escribir la ecuación de la velocidad de salida, que sería todo este término sobre esta expresión. Entonces voy a aprovechar de copiarlo y voy a dividir esto. Esto sobre 2πr, entonces bueno, esto quedaría, este era un 4, ¿no? Ese 4 entre 2, bueno, va a quedar 8 aquí abajo. Bueno, acá ya voy a proceder a hacer esa división. Entonces, 4 entre 2, esto va a quedar 8. Pi con pi, esto va a anularse. Entonces, pi va a desaparecer. Y dividido entre R y E. Entonces, bueno, esto debería quedar entre RE. Lo voy a hacer así, entre 8 RE. Entonces, bueno, el resultado de dividir esto entre esto va a quedar esta expresión de acá. Entonces, con eso tengo en realidad la velocidad de salida, que es otro parámetro que necesitaba encontrar. La velocidad del chorro en la salida. ¿Qué es lo que necesito para resolver entonces las fuerzas dinámicas en un sistema, en un ala B? En realidad lo que yo necesito es, en todos los puntos de entrada y salida, es decir, acá,
y bueno, acá va a ser la salida, por ejemplo, bueno, nos vamos a referir a este punto como todo el anillo de salida, y este punto, ¿no? Necesitamos conocer presiones, velocidades y alturas de cada uno de esos puntos. Bueno, acá también. Presión, velocidad. Oxy, una pregunta, perdón, ¿será que puede volver a repetir cómo sacamos el área de salida? Por favor, es que me perdí. Ah, ya, claro, claro. Ya, perfecto. Entonces, bueno, para el área de salida el área de salida es el área donde tenemos esta velocidad, ¿no? Entonces, esta es mi velocidad de salida. El área de salida es el área, entonces, transversal del flujo. Y si recordamos lo que habíamos visto, trato de aproximar. En el 3D, bueno, esta sería mi forma en la que sale el chorro. Estos vectores son la velocidad de salida. Y el área de salida es esta área transversal por donde está saliendo el chorro, ¿no? Entonces, si se fijan, es esto más esto, pero visto en el espacio sería en realidad este anillo, ¿no? Este anillo sería el área de salida. Entonces, este es el área de salida, ¿no? Si le trato de dar profundidad a este dibujo, bueno, sería más o menos algo así, el área de salida. ¿No? Entonces ahí se puede tal vez entender un poco mejor. Este sería el área de salida, ¿no? El chorro está saliendo únicamente por a través de esa área transversal. Y eso, bueno, lo calcularíamos como 2πr por el espesor, ¿no? Bien, ¿se ha entendido? Realmente es importante que esto se entienda. Pero, Oxy, no, sí, ya me ubiqué. Ya, todos. Entonces, imagínense, tal vez puedan hacer ustedes la prueba. Agarran con una manguera, van a ustedes a mojar o a tratar de mojar una mitad de esfera. Eso puede ser incluso una cuchara, puede darnos una imagen bastante sencilla. Pasa con un chorro y en realidad esto va a salir disparado por todo el contorno, ¿no? En forma de un anillo que ocupa este espacio. Entonces el chorro va a ir saliendo por todo este contorno. Entonces sería su área transversal y eso es lo que estamos utilizando en este caso. Entonces, esa es mi área de salida que hemos calculado según esa forma, ¿no? Y bueno, entonces teniendo el caudal y el área, calculamos luego la velocidad. Lo que sigue. Bueno, de acá en realidad nos tocaría establecer la ecuación de cantidad de movimiento para poder calcular entonces todo lo que son esas fuerzas. Aquí, bueno, con sub 0. Vamos a hacer ahora entonces la ecuación de cantidad de movimiento para este sistema. Y bueno, vamos a hacer esta de cantidad de movimiento. Si recuerdan esa ecuación, es esta, ¿no? Nos dice lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas externas, en todo caso, a un volumen de control, va a ser igual a la integral de este término. Bueno, aquí lo voy a escribir densidad, velocidad por, y un producto que aparece acá, que es el V, producto de velocidad por diferencial de área. Toda esta ecuación es vectorial, así que normalmente eso suele ser complicado. Lo que significa es que, por ejemplo, esta ecuación es compuesta para un eje X, al ser vectorial esta función, se puede descomponer de esta forma. Sumatoria de fuerzas en dirección del eje X, por ejemplo, va a ser igual a la integral de la densidad, y esta es la que se utiliza, ¿no? Velocidad, la componente X de la velocidad, por, bueno, y este término que en realidad esto no depende de ese proyecto, V por dA. Pues aquí hay tres términos. Voy a tratar de anotarlos. Esto representa fuerzas externas a un volumen de control. Esta ecuación es una ecuación escrita para un volumen de control, por si acaso.
Siempre que tengo que utilizar esta ecuación, tengo que pensar en un volumen de control. Acá el volumen de control, bueno, es este. Se pueden imaginar ustedes este como el volumen de control. Es decir, todo el espacio del... Bueno, ese es mi volumen de control. Entonces, ese volumen de control tengo regiones donde hay ingresos, donde hay entradas, ¿no? Hay zonas donde hay ingreso de fluido. Esta de acá, ¿no? Esta es un área de entrada. Luego hay otra área de entrada que sería este de acá, ¿no? Este nota aquí. Es otra área de entrada, ese volumen de control. Y tengo un área de salida que sería ese anillo, ¿no? Que hemos tratado de identificar en ese momento. Entonces, esta es un área de salida de ese volumen de control. Entonces, los flujos, bueno, van a ingresar por acá, van a ingresar por acá y van a salir por ese anillo circular. Y ese volumen de control, bueno, encierra una cantidad de fluido, ¿no? Lo que está acá, justo acá. Van a haber fuerzas externas que van a actuar sobre ese volumen de control. En realidad, esas fuerzas externas son las fuerzas que ejerce el ala B o el cascarón esférico sobre el fluido. Pues acá lo que esperaríamos es que el fluido estuviera causando este apoyo en X, por ejemplo. Y eso lo llamamos nosotros reacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir eso. Y aparte, bueno, podría haber una componente vertical de la fuerza que ejerce la superficie sobre el fluido o sobre el volumen de control. Entonces, bueno, que puede ser esta. Normalmente, de forma general, decidimos que hay dos reacciones, ¿no? Una en X, una en Y. Y esa dirección, bueno, no importa al principio, simplemente se puede acomodar respecto a un sistema de referencia. Lo importante aquí creo que es siempre definir inicialmente un sistema de referencia. Aquí sí. Ok, entonces, esas fuerzas, esas reacciones son las que ejerce la cuchara sobre el fluido. Entonces son externas al fluido. Luego está, aquí entonces son reacciones. Esas cosas van a ser fuerzas externas. Y hay una cosa más que sería fuerza externa, serían las fuerzas de presión. Bueno, en este caso es como que si yo sé que el fluido de este lado viene con cierta presión, entonces si tuviera presión a ese volumen de control, al líquido en el volumen de control, bueno, esto generaría una cierta presión en este punto. Entonces, si existe una fuerza diferente de la presión atmosférica, en todo caso esa fuerza se considera en este término de la ecuación. Entonces, lo que les digo es que para las fuerzas en X, por ejemplo, acá se consideran tanto las reacciones externas como las fuerzas de presión. Y acá podrían haber, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, creo que es 0, porque la presión es atmosférica fuera, entonces en este caso no se da, pero hay casos en los que es diferente de 0. Acá, la presión actuando sobre un volumen de control, bueno, normalmente suele ser compresiva, entonces comprime hacia el interior del volumen de control. Y acá, bueno, si existe presión también, empezaría a actuar en este sentido, ¿no? Entonces, nuevamente comprimiendo el volumen de control. Y bueno, nosotros ¿qué escribiríamos en este término? Simplemente la reacción en X, porque no tenemos fuerzas de presión, o en este caso son 0 todas las fuerzas de presión. Bien. Y este término, esto también hay que saber entenderlo, V por dA, el producto punto de dos vectores, el vector en velocidad por el vector diferencial de área. Esto es un caudal. Entonces, bueno, voy a tratar de dibujar acá. Acá voy a agarrar una pequeña porción, justamente esa sección transversal, y eso daría un diferencial de área, ¿no? Bueno, voy a escribir un dA. Los vectores diferenciales de área a un volumen de control, por lo general, siempre son definidos siempre hacia afuera del volumen de control. Es decir, que si yo agarro una porción de área acá, su diferencial de área va a quedar mirando hacia afuera del volumen de control, hacia este lado. Si yo agarro una pequeña porción de área, bueno, que bordea, digamos, este volumen de control, su dirección tendría que ser hacia afuera del volumen de control, entonces, a este lado. Bueno, en este caso estoy seleccionando ese diferencial de área, el área de entrada, y hacia afuera del volumen de control queda mirando a este lado, ¿no? Esa sería la dirección del diferencial de área.
en la entrada. Y bueno, ustedes saben la velocidad, bueno, tiene esta dirección, ¿no? Esta es la velocidad de entrada en este caso, que sería F menos U. Y el producto de dos vectores en este caso que son opuestos va a dar menos, bueno, va a dar un signo menos, va a dar el valor de el valor de las magnitudes por el coseno del ángulo que forma, ¿no? Entonces acá el ángulo es 180, eso me va a dar menos 1, ese coseno de ángulo. Entonces esto en realidad se va a convertir en, esto es lo que se define como flujo. Esta definición vectorial es el flujo de partículas con velocidad respecto a un área. O, bueno, yo suelo llamarle más que todo de esta forma. Entonces se va a traducir en un caudal, pero que tiene siempre un signo, ¿no? Entonces yo le llamo esto entonces caudal con signo. Entonces el flujo en este caso, bueno, es caudal. Y el hecho de que sea un producto escalar de dos vectores va a dar, dependiendo de la dirección de los vectores, esto puede tener un signo positivo o signo negativo. Esto sucede, lo vamos a hacer así. Voy a exagerar un poco esto para que tenga más. Entonces esta es la entrada, ¿no? El diferencial de área tiene esta forma y la velocidad tiene esta forma. En ese otro punto, en la salida, el diferencial de área tiene esta dirección, pero la velocidad tiene también la misma dirección. V de salida, ¿no? Entonces, hay un fenómeno que sucede acá. Es que en las entradas, este producto V por dA va a dar un caudal con signo negativo. Sí, justamente porque esto va a pasar en todas las entradas, ¿no? Los vectores diferencial de área y velocidad, bueno, van a quedar opuestos. Y por lo tanto, este producto vectorial va a terminar dando siempre un signo negativo en todas las entradas. Y en todas las salidas, básicamente vienen a ser estas de acá, el vector diferencial de área se va a alinear con el vector de velocidad. Y entonces esto va a dar un caudal con un signo positivo. Y entonces eso hay que entender. Este término, bueno, se vuelve negativo si estamos en entradas, se vuelve positivo si estamos en salidas. Bien, entonces bueno, acá siempre te voy a escribir esa ecuación con todos los términos que corresponden. Fuerzas en X. Hay reacciones. Sí, yo pondría, en realidad estaría poniendo dos fuerzas de reacción, ¿no? Rx y Ry. Entonces, la fuerza en X debido a la reacción sería, según el sistema de referencia XY que he definido, bueno, Rx queda mirando en sentido negativo. Entonces, menos Rx. Y luego vendrían las fuerzas de presión. Entonces sería la presión en este punto, o en esta sección de entrada, por el área, y mirando en dirección, orientado en dirección positiva de X, sería más presión a la entrada. Voy a ponerlo, lo voy a empezar a detallar un poco por el área de entrada. Esta, ¿no? Pero en este caso, esa presión de entrada es atmosférica, entonces es cero. ¿Okay? Y bueno, así tendríamos que escribir todos los términos de presión. Tendríamos también esta presión de entrada por este lado, que tendría que ser la presión voy a llamar la presión de entrada 2 por el área de entrada número 2. Pero también esa presión es cero en este caso. Y último término sería la presión de salida, ¿no? Entonces acá los vectores de presión me quedarían mirando en ese sentido. Por lo tanto, según la dirección X positiva, entonces eso sería también más presión de salida por el área de salida. Sería la fuerza de salida, ¿no? Y bueno, nuevamente en la salida esto es cero. Entonces, por lo tanto, en este caso no nos considera ninguna fuerza de presión, simplemente este término, menos X. Okay, entonces voy a igual, y acá voy a dejar simplemente que sería igual al resto de los términos que vamos a escribir acá. Menos Rx igual, y aquí lo vamos a escribir. A estos términos, ¿no? A una integral. La integral es simplemente una sumatoria de varios elementos pequeños de área, pero nosotros vamos a tomar tres elementos de área. Esta entrada, esta área transversal de salida,
y el otro área que tenemos acá. Entonces vamos a tener tres elementos de área que vamos a sumar en la integral, básicamente. Entonces, cada diferencial de área va a ser, bueno, uno de estos elementos de área. Ya, entonces esta integral se va a convertir en una suma de tres elementos en este caso. Primer término, considerando el área acá en la entrada. Entonces, considerando este diferencial de área, vamos a hacer este primer término de la integral. Bueno, sería la densidad por la velocidad en esa porción de área, que en este caso es v menos u, según x positivo, ¿no? Entonces, v menos u por este producto, ¿no? V por dA. La velocidad en este punto y el área que estamos, esta primera área. Y eso me va a dar, bueno, me va a dar justo el caudal en la entrada. Entonces, eso es el caudal Q1', con Q0'. Sería ese caudal. Además, viene con signo de acuerdo al producto vectorial que se tendría que operar. Entonces, esto va a dar un menos Q0', ¿no? Entonces, el primer, considerando esta área 1, básicamente. Ahora, considerando, bueno, este otro elemento de entrada, tendría, bueno, voy a hacer más, la densidad por... bueno, aquí hay un temita igual. Hay un temita. En la resolución igual lo van a ver. Es que, en realidad, para este cálculo de fuerzas hidrodinámicas, solo se están considerando todos los chorros que impactan contra la superficie del álave. Es un truco. Bueno, esto es como, así es como la trampa de este ejercicio, en realidad. Esta ecuación de cantidad de movimiento sirve para determinar fuerzas en álaves, ¿no? Cuando un chorro o un fluido choca contra una superficie. Pero, ¿qué pasa con este chorro? Este chorro no impacta con la superficie del álave, ¿no? Sino impacta con el fluido directamente. Es decir, que este chorro está interactuando directamente con este otro chorro. Y no está impactando como este, por ejemplo, sobre la superficie y desviándose sobre la superficie. Entonces, en realidad, hay una cosa que tenemos que hacer acá. Es lo siguiente. Voy a anotarlo acá, entonces. Considerando solo los, los chorros que impactan contra la superficie del álave, que impactan con el álave, voy a poner, eso haría que este no se considere, ¿no? Porque este en realidad está llegando, pero no está chocando con ninguna superficie sólida, sino directamente está interactuando con este fluido, ¿no? Entonces acá se mezcla, pero no hay un momento en que este chorro está actuando o interactuando con la superficie sólida. En cambio, este otro chorro, bueno, sí hay partículas que van a impactar contra el álave y bueno, va a desviarse, va a rozar contra el álave. Entonces, en realidad, solamente consideraríamos estos chorros en realidad, los que están llegando con esta velocidad y no así este de acá atrás. Entonces, en la ecuación de cantidad de movimiento que estamos escribiendo, habríamos considerado este que es el que ingresa por este lado, pero no consideraríamos este de acá, porque no ingresa, no llega a chocar directamente con el álave. Ya, entonces por eso no vamos a tomar el segundo término. Y este chorro de salida, bueno, sí ha interactuado con el álave para poder salir. Entonces, sería de esta forma. Voy a escribir esto. Sería el chorro incidente, el primero.
de acá. Luego no estaría considerando, voy a poner un 0 para modo de decir que no estoy considerando este. Chorro 2. Este sería como que el chorro número 1. Y el que sale por acá sería el que vamos a considerar como número 3. Un incidente, dos incidentes y uno de salida, ¿no? Entonces estaríamos considerando este primer término, el Oh, sí, segundo no una lo vamos a pregunta, considerar. perdón, interrumpo. ¿Me puedes explicar, o sea, por qué, por el hecho de que no esté impactando con el árabe el chorro de el caudal y por qué lo tomamos como cero en la parte de, en la igualdad, digamos? Eso no estoy entendiendo muy bien, por qué lo tomamos como cero. Bueno, normalmente es porque sucede esto, ¿no? Normalmente los ejercicios que van a tener son algo así. Este puede ser el árabe y este puede ser el chorro. Voy a tratar de dibujarlo. Y este es su chorro, por ejemplo, ¿no? Entonces luego tienen ustedes una velocidad de ingreso y luego tienen una velocidad de salida. Velocidad de salida, bueno, que serían iguales, ¿no? En este caso. Pero si se fijan, este chorro interactúa con el álabe, es decir, porque roza con la superficie del álabe y llega a impactar o a rozar, bueno, sobre la superficie del álabe. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, en varios otros casos, incluso cuando tengan un chorro de este tipo, y va a pasar, de hecho, incluso va a pasar esto así, y el chorro, bueno, incluso siendo desviado, este chorro va a rozar con la superficie del álabe y terminar saliendo. Pero justamente en este tipo de problemitas donde hay, voy a decir así, hay un orificio, tiene un otro chorro por el otro lado, lo más aconsejable es que, y este ya no impactaría con la superficie del álabe, por ejemplo, sino que entraría a mezclarse con este otro chorro. En ese caso ya no consideran este chorro de la parte posterior. Entonces, el tema del álabe analícenlo como si fuera únicamente esta porción, nada más. Justo en realidad este ejercicio con un orificio por detrás crea ese dilema de si lo consideramos el término o no. De todas formas, si el orificio es pequeño, no va a ser tan grande el término que vaya a ingresar acá. Pero lo que he visto es que el docente, al momento de resolver el ejemplo, justamente detallaba eso, ¿no? Que como este chorro no impacta con la superficie del álabe, no tenemos un fenómeno como este, sino que es como que sería como, también podría ser como algo que es como que tuviéramos un chorro que está incidiendo contra esta cantidad de fluido, no contra el álabe, ¿no? En realidad no contaría para el efecto del álabe unos chorros que no interactúan directamente con el álabe. Es un poco por esa razón, trato de... entonces aquí lo trato de identificar por colores para que se entienda mejor. Entonces este chorro 1 sí impacta con el álabe, entonces está su término acá. Chorro número 2 no impacta con el álabe directamente, sino que con ese otro chorro de fluido. Por lo tanto, estamos despreciando su efecto. Y este último, este sale del álabe, es decir, este ha interactuado también con el álabe en su trayectoria. Y lo estaríamos considerando, ¿no? El número 3. Entonces acá entraría esto de esta forma. Intensidad y la velocidad de salida, bueno, que es la misma que la entrada. Entonces, no, en este caso es velocidad de salida que hemos calculado, ¿no? Hemos calculado ese valor. Para nuestro eje X, que habíamos definido a este lado, es negativo. Entonces, menos Vs por, y acá sería por el producto de velocidad por diferencial de área. En este caso, eso es el caudal y sería el caudal de salida, ¿no? Entonces, que voy a anotar Q, caudal de salida prima, ¿no? Entonces, y como estamos en la salida, bueno, eso es un caudal con signo positivo. Entrada, la segunda entrada que no se está considerando en el caso, y la salida, ¿no? Que es positiva. El producto de caudal con signo. Y eso sería nuestra ecuación. No sé si esta parte se ha entendido. Es raro el ejercicio que tiene, por ejemplo, un álabe con alguna perforación y luego tenemos un chorro por detrás. Pero bueno, han habido algunos ejemplos, algunos ejercicios así. Y justo este en concreto, bueno, fue difícil por esos dos aspectos, ¿no? Teníamos un chorro por detrás y aparte que la geometría era un casquete esférico, que tal vez no era muy fácil de ver en dos dimensiones. Entonces, bueno,
quédense con esta idea, ¿no? Entonces, si los chorros interactúan directamente con el álave, todos entran en la ecuación de cantidad de movimiento. Si tenemos por ahí un chorro que va a interactuar directamente con otro chorro y no con el álave, no lo consideran en las... No pueden especificar de esa forma, ¿no? Considerando solo los chorros que impactan con el álave. Y ahí este término, este valor, no lo consideran, no lo toman en cuenta. Ok, entonces eso es lo que pasa también acá, ¿no? En este ejemplo tenía el álave semisférico, el chorro de incidente, que vendría a ser este, y bueno, este interactuaba y desviaba sobre la superficie del álave, entonces hacía todo eso. Pero al momento de hacer esta ranura en la parte posterior, bueno, eso creaba un chorro que ya no interactuaría en la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces el que viene por acá. Ahora, si hubiéramos tenido, podría ser, hubiéramos tenido, por ejemplo, diferente hubiera sido que el chorro impacte con la parte posterior del álave, pero salir y disparar en otra dirección, ¿no? No sé, también complicaría otras cosas el hecho de que este otro chorro, bueno, desvíe por la parte posterior del álave. El volumen de control tendría que ser mucho más grande y aparte, bueno, tampoco ha sido tan realista. Y bueno, habría introducido otras complicaciones, el hecho de que este chorro, por ejemplo, impacte por detrás, ¿no? Entonces, bueno, justo en este caso en concreto, que tiene una ranura y el chorro ingresa por la ranura, bueno, no consideran ese término del chorro posterior, entonces solamente están considerando el de ingreso y el chorro de salida, ¿no? Casi como que su problema fuera solamente ¿tá? Velocidad de ingreso y de acá velocidad de salida, ¿no? Simplemente con los caudales, bueno, acá consideran el caudal de entrada, Q sub 0, pero acá consideran el caudal que tienen en la salida, que es un poco mayor, ¿no? Bien, bueno, esto lo voy a desplazar otro. Lo voy a mover acá abajo. Y vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Entonces, eso simplemente por si se topan con este tipo de ejemplos, bueno, ya saben cómo van a tener que tratarlos, ¿no? Bueno, en este caso en concreto, bueno, anulamos este término, tenemos estos dos, y de acá podemos encontrar, vamos a ir despejando la reacción en X, es lo que queremos encontrar. Entonces voy a escribir reacción en X, vamos a cambiar los signos de toda la ecuación acá. Este menos, vamos a anular los signos, entonces aquí si se fijan, este menos lo voy a anular con este de acá y con este de acá. Bueno, ahí ven 3 menos, ¿no? Entonces todos se vuelven positivos en realidad. Esto va a ser ρ por v menos u. Y aquí era igual el caudal Q0', el caudal relativo de ingreso. Era esta velocidad por el área de entrada, ¿no? Entonces, podemos escribir este caudal Q0, el caudal relativo de entrada, como nuevamente puedo escribir como v menos u, es decir, esta velocidad por el área, ¿no? Y el área era pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, bueno, esto es Q0'. Luego, densidad. Este lo voy a escribir, bueno, como está. Densidad, este se ha vuelto positivo, entonces velocidad de salida. Esa velocidad de salida, bueno, le hemos escrito. Es una ecuación que depende. Habíamos encontrado esa velocidad de salida. Es este término, ¿no? V menos u por el diámetro al cuadrado más V1 más u por el diámetro al cuadrado minúscula. Y sobre 8 veces el radio por el espesor. Bueno, acá es radio por espesor, por si acaso. Lo voy a escribir de vuelta. Bueno, yo tengo acá escrito lo que
daría este resultado. Voy a volver a escribir eso. Entonces, velocidad de salida. La velocidad de salida es, voy a escribirlo acá. P1 menos U por el diámetro acá al cuadrado sobre 8 veces el radio por el espesor, ¿no? Eso sería mi velocidad de salida. Entonces esto es ρ por la velocidad de salida. Y ahora multiplicaría por el caudal. Y el caudal en realidad es velocidad de salida por el área. Si yo sé que esto es la velocidad de salida, y el caudal de salida es velocidad de salida por área, entonces lo multiplicaría al cuadrado y multiplicaría por el área de salida, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Voy a poner esto al cuadrado para que sea velocidad. Sí, bueno, acá estoy simplemente tomando en cuenta esto, ¿no? Que el caudal de salida es velocidad de salida por el área de salida. Entonces esto va a dar, bueno, velocidad de salida al cuadrado, que es lo que tengo acá, por el área. Entonces el área va a ser pi, y el área de salida, bueno, es, perdón, 2pi r por el espesor. Bueno, acá hay algunos términos que se anularían, ¿no? Entonces tendría, puedo más bien hacer esto quedar al cuadrado, esto más bien puede quedar en 4, RE, y pi queda abajo. Bueno, ya tengo una expresión en todo caso de lo que es la reacción en X en función de las velocidades que tenía inicialmente en los datos, ¿no? Con esto he encontrado, bueno, falta un poco pulir la expresión, pero básicamente ya he encontrado el valor de la reacción en X. Tengo una ecuación que expresa esa reacción en X. Aquí simplemente falta simplificar este con este. Bueno, esto está al cuadrado, así que uno desaparece. Hay que recomendar un poco nada más, ya lo tenemos. Y finalmente con esto podríamos encontrar, tenemos la reacción en X. Si vamos a ver qué es lo que vamos a recordar qué es lo que nos preguntaban en el problema, nos pedían lo siguiente. Bueno, acá hemos hecho, nos pedían determinar en la potencia que se desarrolla por el movimiento. Entonces, el ala se está moviendo y bueno, son los chorros los que impulsan, ¿no? Generan fuerza sobre el ala. Para calcular potencia de movimiento, bueno, y el movimiento en este caso es movimiento lineal con una cierta velocidad u. Entonces, la potencia que vamos a utilizar en este caso tendría que ser este tipo de potencia, ¿no? Fuerza por velocidad. Entonces, este podemos utilizar para un movimiento lineal. En este caso necesitamos encontrar la fuerza y la velocidad. Bueno, la velocidad sabemos que es esta velocidad u. Entonces, mejor si escribo esto como u. Esa es la velocidad que vamos a tomar en cuenta, la velocidad de movimiento del casquete semiesférico. Y la fuerza sería la fuerza que actúa sobre el casquete. Entonces, en realidad, esto sería la fuerza que actúa sobre el casquete semiesférico. Bueno, eso es lo que tenemos que utilizar para calcular la potencia en el objeto, en el sólido, ¿no? En el casquete esférico. ¿Cuál sería esa fuerza que actúa sobre el casquete? Bueno, acá vamos a tratar de explicar esto. Entonces, me imagino que tengo el casquete, acá tengo el volumen de control, y esto es básicamente los chorros que están saliendo. Y nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Hemos dibujado un volumen de control que representa una cierta cantidad de fluido. Voy acá a separar un poco esto. Entonces acá tenemos el fluido y el casquete, ¿no? Y el ala. Lo que hacemos nosotros es lo siguiente, trabajamos de esta forma.
Y cuando hacemos nosotros la ecuación de cantidad de movimiento, nosotros diseñamos un volumen de control, que es un volumen que encierra a una cantidad de fluido. Entonces, en realidad, este es nuestro volumen de control que hemos diseñado. ¿Y cuáles serían las fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control? Son las fuerzas que ejerce el A a la B sobre el fluido. Entonces, acá dibujamos estas fuerzas externas, ¿no? Una Rx. Luego dibujamos, por ejemplo, podemos dibujar una reacción en Y, ¿no? Ry. Estas son las fuerzas que el A a la B está ejerciendo sobre el fluido. Y de manera, bueno, por ley de acción-reacción, en realidad el fluido sobre el A a la B está ejerciendo las mismas fuerzas, pero opuestas. Rx, y bueno, opuesto sería en ese sentido, lo voy a dibujar, bueno, lo voy a dibujar acá. Sí. Ry. Entonces, cuando calculamos el valor de la reacción, la ecuación de cantidad de movimiento que establecemos es para calcular esta circunstancia, ¿no? Es sobre este caso que funciona la ecuación de cantidad de movimiento para el volumen de control. Pero con ese valor de la reacción ya podemos calcular lo que pasa en el álabe. Pues simplemente porque lo que está pasando es un sistema de acción-reacción. Entonces, para la ecuación de potencia de movimiento, yo estaría tomando en cuenta la reacción, es decir, la fuerza que impulsa el álabe, por la velocidad del álabe, ¿no? Entonces, en este caso, la velocidad del álabe era U. Pues basta con que yo tome en cuenta esta fuerza y la velocidad de movimiento del álabe, ¿no? La velocidad U. Con eso determinaría, entonces esto era fuerza por velocidad, recuerda, ¿no? Vamos a utilizar esa fórmula de potencia. Basta, acá ya tenemos el valor de la fuerza, lo hemos determinado utilizando ecuaciones del volumen de control y tenemos ya la velocidad. Entonces, bueno, esto se vuelve sencillo. Voy a aprovechar de ordenar un poco la ecuación que tengo acá, es básicamente toda esta fuerza. Simplificaremos un poco y aprovecharía de simplificarla. Entonces, sería esta fuerza por la velocidad. A ver, entonces, la potencia sería, bueno, esa velocidad U por la reacción en X, ¿no? Y acá voy a aprovechar de hacer ya esas simplificaciones en esta ecuación. Bueno, antes de simplificar me voy a acordar que tengo que multiplicar por U. Voy a multiplicar todos los términos por U. Rho U y esto Rho U. De hecho, se puede ir factorizando, ¿no? Ciertos términos. Voy a empezar a factorizar entonces esto. Rho por U es término común. ¿Qué más puede ser término común? Pi es un factor común en los dos términos, entonces puedo aprovechar de sacarlo. Y de hecho, a ver, 8. Bueno, esto va a quedar 8 al cuadrado por 2. Esto no se va a factorizar muy fácil. Bueno, haré lo siguiente. Entonces esto ya creo que ya no se factoriza más. Entonces v menos u, bueno, por v menos u esto va a dar v menos u al cuadrado. Y pi está factorizado. Acá quedaría entonces el diámetro al cuadrado sobre 4. Y de esta parte ya factorizado rho y u, el factorizado este término pi. Bueno, esto va... Creo que esto no va a cambiar mucho. Voy a tratar de hacer esta operación. Entonces, 8 al cuadrado, bueno, y esto por 2, entonces esto sería un 8 por 8, ¿no? Y esto sería también el radio al cuadrado por el espesor al cuadrado. Bueno, ahora sí esto lo... 2pi, bueno, si pongo pi ya lo he factorizado el 2, simplemente quedaría... Ese 2 simplificaría con 1 acá, entonces esto quedaría como 4 ahí abajo. 4. 2pi r. Ah, ya, no copió todo. Okay. Entonces aquí es 2pi re. Bueno, entonces este r y este espesor, bueno, se simplifican con estos, ¿no? Entonces esto queda simplemente también a la potencia 1, entonces r por e. Ya.
R por E. Y todo esto, bueno, sigue estando al cuadrado. Entonces voy a escribirlo. Esto creo que no lo puedo traer. Todo esto no está cambiando, entonces lo voy a copiar así tal como está. Y este cuadrado, bueno, quedaría aquí al cuadrado, ¿no? Esto acá. F menos U de cuadrado, bueno, quedaría de esta forma. Esta sería la respuesta final de la potencia. En este caso. Bien, no sé si se ha entendido. Acá hay unos, bueno, hay conceptos claves. ¿Alguna consulta, alguna duda, muchachos? ¿Se ha entendido? Sí, ¿me escucha? Sí, sí. ¿No sería B1 más U? Ah, dame un segundo. Sí, creo que no copié bien. Sí, sí, sí. De uno menos uno. ¿Ves? Entonces sí, sí, yo cometí un error al copiar. Entonces, vamos a revisar cuál es la velocidad de salida y sí me parece que era V1 más U. Ujú. Sí, está bien. Es buena observación. Entonces acá estos se me ha escapado, ¿no? Se me ha olvidado acá. Y eso también trasladaría el resultado hasta acá y hasta acá. Creo que... A ver, voy a revisar con el resultado que yo tengo. Rho U sobre 4. Bueno, este 4 lo he factorizado también acá, ¿no? Este 4 sí lo tengo. V menos U al cuadrado por D cuadrado. Más V menos U por D cuadrado. Más V1. Simplemente que estos dos, este 4 y este 4, lo he factorizado acá. Entonces podríamos, el reto que yo tengo, el que tienen ustedes en texto, este 4 y este 4 están ahí afuera, ¿no? Están factorizados. Entonces podría quedar así, ¿no? Entonces esto podría quedar ahí. 8RE. De esta forma. Entonces el resultado que yo tengo también es este. Sí, está bien. Bueno, gracias a esta observación importante. Detalles importantes, yo diría, de este ejemplo. Bueno, es esto, ¿no? Darse cuenta que la ecuación para el volumen de control nos va a servir luego para calcular la potencia en el ala, teniendo en cuenta esta ley de acción y reacción. Luego, esto es algo bien particular de este ejemplo, justamente porque tiene la ranura en el álave y un chorro que ingresa por esa ranura. Entonces, como que les he explicado, no se está tomando en cuenta ese chorro que no incide en el álave, que no interactúa con el álave directamente, sino que interactúa con esta otra cantidad de fluido. Sí, una pregunta más. Sí. Para la reacción que tendríamos que, en este caso, no, o sea, ninguno de los fluidos intervendría o generaría una fuerza en Y, ¿verdad? Ah, ya. No, sabes, es bien simétrico este caso. Entonces, por la simetría que tiene, está dándome la ventaja de que no va a haber una reacción en Y. Sí, no hemos hecho cálculo en Y, pero está bien porque el movimiento... ¿por qué no hemos tomado en cuenta la fuerza en Y? Es porque la velocidad de movimiento quedaba... La velocidad 1 de movimiento era en dirección X. Entonces, para la potencia que nos pedían calcular, entonces, únicamente nos sirve la fuerza en dirección del movimiento. Entonces, bueno, por esa razón. Y otra, bueno, de por sí el sistema por ser tan simétrico, entonces tenemos acá el eje de revolución del casquete y del chorro. Lo que eso nos permite saber que siempre va a existir una componente vertical que se va a anular con opuestas. Van a haber siempre dos componentes opuestas que van a terminar anulándose. Entonces, en este caso no nos hace falta analizar el eje Y. ¿En qué casos sí nos tocaría analizar el eje Y? Por ejemplo, en este tipo de álaves, ¿no? Donde tenemos un álave inclinado y el chorro llega incidiendo en esta dirección. Entonces, acá lo que va a pasar es que, bueno, una parte va a desviarse por arriba, pero también una parte va a desviarse por abajo. Entonces, bueno, acá sí tendríamos que analizar también lo que
pasa con el eje Y, nos es útil. De hecho, este es otro ejemplo que vamos a ver. Ya. ¿Qué más? Hemos tenido acá movimiento relativo. Sí, eso es porque el álave se estaba moviendo, ¿no? Tenemos el álave en movimiento, la superficie en movimiento, y eso nos obliga a tener un sistema relativo. Entonces, partíamos con esta velocidad y teníamos que convertir esto a un sistema relativo. Entonces, eso lo hacíamos agregando esa velocidad opuesta, U, ¿no? Para anular. En general siempre tienen que hacer eso. Con un sistema, para un álave en movimiento, ustedes agregan la velocidad que anula el movimiento del álave a todos los chorros y con eso obtienen nuevas velocidades, ¿no? Su sistema relativo. Y ahora, en este caso, porque tienen el orificio, justamente no se cumplía directamente la condición de álave, pero si no hubieran tenido este caso, justamente la condición de álave hubiera sido que la velocidad de entrada, esta es igual a la velocidad de salida, ¿no? Entonces estos dos hubieran sido iguales en magnitud. Como en este caso no teníamos justamente este orificio, bueno, lo que hemos hecho es utilizar la ecuación de continuidad para determinar la velocidad de salida. Entonces este ejemplo es bastante particular en esos dos aspectos. Bien. Creo que no sé si tenemos tiempo para algo más. Aprovecharemos, no, vamos a concluir la clase acá. Voy a, no sé, el día de mañana tienen clases con Vladimir, ¿verdad? Sí o sí. Ya, voy a hablar con él, creo que no sé si estuvo con tiempo, la otra clase también creo que no la pasó. Sí, voy a hablar con él para que pueda o él darle la clase o mañana continuamos también conmigo. Entonces, y sobre todo esta siguiente semana tengamos más espacio, ¿no? Para hacer más ejercicios. Les puedo dejar, voy a dejar de hecho, aprovechen de revisar esto. Estos ejemplos de exámenes pasados los he estado resumiendo los he estado juntando acá. Entonces pueden encontrarse con ejercicios de exámenes pasados acá en el Classroom. Archivos PDF, auxiliatura. En el texto guía, de hecho, en la segunda revisión, la revisión 2, acá en los ejercicios, proyecto de grado, descripción de ejercicios, acá en la parte final tienen varios ejercicios propuestos y básicamente la mayoría de estos son ejercicios de exámenes pasados. Entonces, de los que ya gustan ir practicando o justamente encontrándose este tipo de ejercicios propuestos, han sido ejercicios que han estado entrando en exámenes pasados. Entonces, bueno, acá tiene ya unos 20, casi 30 ejercicios propuestos. Bueno, hasta ahora son 26. Voy a seguir aumentando eso. Voy a ir subiendo hasta que prácticamente haya unos 80 o 100 ejercicios propuestos. Pueden irlos viendo, justamente los capítulos que ya hemos hecho. Y de hecho vamos a tratar de nosotros ir haciendo también ese tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Tienen acá también de dónde poder ir practicando los que ya gusten, ¿no? Entonces tenemos acá otros ejemplos. Y esos son los que han estado, todos estos son los que han estado en exámenes pasados. Ya pueden irlo revisando. Okay. Bueno, entonces con eso hemos concluido la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Si no es mañana, sería el día viernes voy a estar asistiendo a la clase. Okay, entonces aquí quedamos. Entonces, chicos. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Auxi. Hasta luego, hasta luego. Hasta pronto. Bueno.